Llamo Tomás. Tengo 26 años y desde hace casi 3 trabajo como barista en una cafetería minimalista de colegiales, una de esas con sillas de madera clara, ya suave de fondo y tazas con frases en inglés. No es un mal lugar para ganarse el mango. Me gusta el olor a café recién molido, el ritmo matinal de los pedidos y la precisión con la que cada cliente va creando su ritual. Lo que más me gusta, sin embargo, es que a las 8:15 en punto, todos los días de semana, entra Lucía. No hace falta mirar el reloj. Se anticipa por cómo baja el sol en la vidriera o cómo cambia el tono del murmullo del local. Ella llega siempre igual, paso seguro, tapado negro cruzado, bufanda discreta, el pelo recogido como sin esfuerzo. Y aunque nunca pide otra cosa, igual pregunta con una sonrisa, un cortado en jarrito. Como si no supiera que ya se lo estoy preparando. Lucía no usa el celular. No mientras espera. Se sienta junto a la ventana, observa la calle con una especie de serenidad que no se ve mucho. A veces cruza las piernas, otras deja el bolso sobre sus rodillas, pero nunca se distrae. Hay algo magnético en esa quietud. No es frialdad, es elección. Y yo, que sirvo cafés como si fueran actos de precisión quirúrgica, empecé a esperar su llegada con una ansiedad que no se parece al resto de mi jornada. Al principio era apenas una cortesía. Buen día. Gracias. Que tengas una linda mañana. Pero con el tiempo, esas palabras se fueron cargando de algo más. Un martes, sin que pasara nada extraordinario, dejó su propina como siempre. Solo que esta vez, en lugar de unas monedas, dejó una servilleta. Doblada en 4. Blanca, común, pero con algo escrito a mano. No la abrí enseguida. Me la guardé en el bolsillo del delantal como si fuera una nota de examen. Y recién cuando terminé el turno, con las manos todavía tibias del vapor de leche y la cabeza girando más de lo habitual, la desdoblé. Era un número. Solo eso. Un número de celular escrito con tinta azul y letra firme, sin puntos ni corazones, sin nombre. Pero no hacía falta firma. Sabía que era de ella. Sentí un golpe seco en el pecho. No miedo, más bien una mezcla de vértigo y entusiasmo que me dejó inmóvil frente al locker. Me pasé la lengua por los dientes como si eso fuera a ayudar a decidir qué hacer. La verdad, dudé. No soy de esos que se tiran de cabeza. No me gusta parecer entusiasta, ni ingenuo. No quería ser uno más. O peor, uno que malinterpreta una señal. Pero tampoco podía ignorar el temblor en los dedos que me duró todo el viaje en subte hasta casa. Esa noche, mientras lavaba una taza con una mano y con la otra sostenía el celular, escribí: «Hola, soy el del café». 3 minutos después, el teléfono vibró. Ya me parecía que ibas a escribir. No pasaron más de 2 días hasta que quedamos para vernos. Fue idea de ella, y eso también me descolocó. Caminamos un poco el domingo, escribió, como quien propone algo sin vueltas, sin adornos. Elegimos encontrarnos en Plaza Armenia, justo después del mediodía, cuando el sol ya no lastima y los adoquines de Palermo viejo devuelven un poco de sombra y olor a jazmín. Lucía llegó puntual, con jeans oscuros, zapatillas blancas y una campera de cuero que le daba ese aire entre clásico y moderno que ya le conocía. Saludamos con un beso en la mejilla, pero la sensación fue distinta a la del café. Más cercana. Como si por fin nos estuviéramos viendo sin vidrio de por medio. Empezamos a caminar sin rumbo fijo, entre ferias de ropa vintage, puestos de artesanos y grupos de amigos tomando mate en el pasto. Hablamos de cosas simples, el clima, la ciudad, los lugares que nos gustan. Después, casi sin buscarlo, la charla se volvió más personal. Me contó que trabaja como médica clínica en el hospital italiano, que sus guardias son largas pero que le gusta la rutina. Te deja poco margen para pensar demasiado, dijo, mirando al piso como si eligiera cada palabra. Vive sola con 2 perros salchicha, Simón y Lila. Los pasea por las mañanas, muy temprano, cuando las calles todavía no se llenaron de gente. Yo le conté que soy de Mar del Plata. Que vine a Buenos Aires a estudiar gastronomía, pero que me terminé quedando por laburo. Que algún día, no tan lejano, espero, quiero abrir mi propia cafetería allá, cerca del mar. Hay algo en el ruido de las olas que me ordena la cabeza, dije. Y ella me miró por primera vez como si me escuchara de verdad. Nos detuvimos frente a una librería café.
Ella señaló la vidriera con una sonrisa. Entramos un rato. Adentro, el aroma a café se mezclaba con el de papel viejo y madera encerada. Lucía recorrió las mesas con calma, como quien busca algo específico sin saber qué. Finalmente eligió un libro de Idea Vilariño. Lo compró, se acercó y me lo extendió. Para que leas algo con menos espuma, dijo, y me guiñó un ojo. Seguimos caminando sin apuro, compartiendo silencios cómodos. Ella tenía esa costumbre de mirar a los ojos cuando hablaba, y eso me desarmaba un poco. No era una mirada inquisidora, sino tranquila. Una que no necesitaba demostrar nada. Al atardecer, nos despedimos en la esquina de Honduras y Thames. Yo dudé, no sabía si abrazarla, si decir algo más. Ella se acercó, me dio 2 besos cortos y se fue caminando sin mirar atrás. Me quedé parado un momento, viendo cómo se perdía entre la gente. Esa noche, en casa, abrí el libro que me había regalado. Entre las primeras páginas, había un subrayado con lápiz, estoy sola y es de noche. Le saqué una foto y se la mandé por WhatsApp. Minutos después, respondió, no siempre. Y aunque estaba solo en mi cuarto, el silencio de esa frase me acompañó toda la noche. Desde aquel domingo, vernos dejó de ser excepción y pasó a ser costumbre. No algo pactado con horarios ni estrategias, sino algo que se daba solo. A veces un mensaje breve, ¿tenés libre hoy a la tarde? Otras, directamente ella pasaba por el café, se sentaba en su mesa habitual, y con una mirada ya entendíamos que esa tarde íbamos a compartir algo más que un cortado. Nos fuimos deslizando por la ciudad como si fuera una especie de mapa privado. Caminatas por el Rosedal, cafés en Villa Crespo, ferias en San Telmo donde ella miraba los objetos con un detalle que me fascinaba. No elegía nada al azar. Las cosas dicen más de lo que muestran, me dijo una vez mientras sostenía una taza de loza con una fisura invisible al tacto. Lucía hablaba poco de su pasado. Cuando el tema se acercaba a algo personal, elegía el silencio o lo desviaba con elegancia. Pero no era evasiva. Era selectiva. Como quien aprendió que no todo lo vivido merece ser contado. En cambio, me escuchaba a mí con atención. Preguntaba por mi familia, mis ideas para la cafetería, mis recetas preferidas. Y yo, sin darme cuenta, empecé a abrirme más de lo que suelo hacer. Un día, en la feria de Dorrego, encontré un mate de calabaza, con detalles grabados y una bombilla de alpaca. Era simple, sobrio, pero con algo que me hizo pensar en ella. Lo compré sin dudar. Se lo di una tarde fresca, después de caminar por Parque Centenario. No dije mucho. Solo se lo tendí. Ella lo recibió con una sonrisa leve, que duró más que de costumbre, y se quedó mirando el mate en silencio. Mi papá tenía uno así, dijo después de un rato, sin mirarme. Cuando lo cebaba, nadie podía hablar. Era su momento. Esa noche nos despedimos con un abrazo más largo de lo habitual. No fue un beso. No hacía falta. Pero el cambio llegó unos días después, casi sin aviso. Una noche especialmente fría, la acompañé hasta la esquina de su edificio. Antes de que entrara, noté que la bufanda se le estaba desarmando. Sin pensar, me acerqué y se la acomodé con cuidado, metiendo los extremos dentro del tapado para que no se volara. Fue un gesto simple, casi automático. Entonces ella me tomó la mano. No fue un movimiento decidido. Fue como un reflejo. Me miró apenas y dijo, en voz baja. No me acordaba lo que era que alguien me cuide. No supe qué decir. Solo respondí, no hay que olvidarse. Y ahí, en la vereda, frente al portón con luces azules del planetario, se dio el primer beso. No fue brusco ni planeado. Fue lento, sincero, casi torpe. Como si los dos estuviéramos probando si eso que venía creciendo tenía cuerpo. Cuando me fui caminando hacia el subte, con las manos todavía con el calor de la suya, entendí que algo había cambiado. Que el lenguaje entre nosotros ya no pasaba solo por las palabras, sino por los gestos. Y que ese nuevo idioma, aunque más difícil de traducir, era el más verdadero de todos. Los días con Lucía empezaban a tener un ritmo, uno propio, fuera del calendario y las obligaciones. No era una rutina explícita, pero ya sabíamos que los jueves probablemente caminaríamos por Corrientes después de su turno, o que los sábados al mediodía terminaríamos compartiendo una empanada en alguna vereda de Almagro.
Por eso, cuando pasaron 2 días sin mensaje, sin visita al café, sin una señal mínima, lo sentí como un hueco en el aire. Pero no hice nada. No escribí. No llamé. Aprendí que con Lucía, el silencio también era parte del diálogo. El jueves volvió. A las 8:15 en punto. Como siempre. Vestida igual de sobria, igual de elegante, pidiendo su cortado en jarrito con esa voz que ya conocía de memoria. Pero había algo distinto. Los ojos, más cansados. La sonrisa, apenas insinuada. Se sentó en su mesa habitual, miró por la ventana, pero sin mirar realmente. Le preparé el café con cuidado, como si el orden de los gestos pudiera reparar algo. Cuando se lo llevé, solo dijo, gracias, Tomás. Nada más. Me quedé un momento, esperando alguna palabra, pero no vino. A las 10, cuando terminó mi turno, la vi salir por la puerta sin apuro, como si todo fuera normal. Salí atrás de ella, con una medialuna envuelta en una servilleta. La alcancé a mitad de cuadra. Por si no desayunaste, le dije, ofreciéndosela sin mucha ceremonia. Ella la tomó, la miró como si no supiera qué hacer con algo tan simple, y asintió. Gracias, susurró. Caminamos juntos hasta el Parque Los Andes, sin destino. Ella no hablaba, yo no preguntaba. Pasamos frente al monumento, cruzamos entre los árboles que apenas dejaban filtrar la luz de la tarde, y nos sentamos en un banco alejado. Ahí, con la medialuna ya fría entre las manos, empezó a hablar. Mi marido murió hace 6 años, dijo, sin mirar. Fue rápido. Un accidente. Un domingo a la mañana. Nos habíamos peleado por algo tonto el día anterior. No llegamos a arreglarlo. La frase quedó suspendida en el aire, como una hoja que no sabe si caer o volver al árbol. No es que no pueda empezar algo, siguió, después de un rato. Es que no sé si puedo terminarlo bien. Yo sentí el impulso de decirle algo reparador, pero no me salió. En su lugar, apenas alcancé a responder. No tengo expectativas. Solo ganas de compartir. Lucía bajó la mirada. Se le humedecieron los ojos. No fue un llanto desbordado, sino silencioso. Apenas un temblor en la comisura de los labios, como quien ya aprendió a llorar con economía. Le ofrecí un pañuelo de tela que siempre llevo en la mochila. Lo tomó como si fuera algo valioso, se limpió con delicadeza, y se lo guardó en el bolsillo. Nos quedamos ahí un buen rato, viendo cómo el sol bajaba entre los árboles, sin decir nada. No hacía falta. Esa noche, cuando ya estaba en casa, llegó su mensaje. Gracias por quedarte. Y sentí que, por primera vez, ella también me abría la puerta de algo que no se ve, pero que pesa. Algo que no se dice, pero que se comparte. Como las heridas. Como el duelo. Como la vida cuando empieza otra vez, sin avisar. Después de aquella tarde en el parque, algo se soltó entre nosotros. Ya no había tanta cautela. Empezamos a pasar más tiempo juntos, sin necesidad de disfrazarlo de paseo o excusa. A veces me quedaba en su departamento, otras me iba después de cenar, pero el aire entre los dos era distinto. Más liviano, aunque no del todo simple. Su departamento tenía algo de refugio. Las luces tenues, los muebles elegidos con criterio, sin ostentación. Había libros en casi todos los rincones, y 2 mantas de lana prolijamente dobladas sobre el sillón. Simón y Lila, sus 2 perros salchicha, ya me recibían sin ladridos. Ella se despertaba antes que yo, siempre. A veces ya estaba vestida cuando abría los ojos, con el café listo y 2 tostadas sobre la mesa. Yo me quedaba en la cama, enredado entre sábanas con olor a lavanda, viéndola moverse por la cocina como si llevara años conmigo. Una mañana dejé mi cepillo de dientes en el baño. Fue sin querer, pero no tanto. No dije nada. Ella tampoco. Pero a la noche siguiente, estaba acomodado en un vasito de vidrio al lado del suyo. Un sábado fuimos a comer a lo de su hermana menor. Un almuerzo en Belgrano, terraza con parrilla, sobrinos corriendo entre macetas. Yo estaba nervioso. No por la comida, sino por el hecho de entrar en su vida de manera tan concreta. La hermana, Clara, era amable pero observadora. Me trató con esa cordialidad que tiene filo. Noté una tensión suave en Lucía, algo que no era miedo, pero sí precaución.
como si cuidara cada gesto para no invitar preguntas. Al volver a casa, ella se soltó el pelo y se sentó en el borde de la cama. Van a decir que estás con un pibe, dijo, casi en voz baja. Yo me encogí de hombros. Prefiero eso a estar con alguien que no me ve. Me miró como si esa frase le hubiera tocado un lugar que tenía guardado hace rato. No dijo nada. Se acercó, me apoyó la frente en el pecho, y nos quedamos así. Pero no todo era liso. Una noche, mientras cenábamos fideos con pesto, recibió un mensaje que la dejó helada. No me lo dijo, pero lo vi en el gesto de girar el celular boca abajo. Fingió seguir hablando, pero la conversación ya no estaba ahí. Después supe que era un mensaje de su excuñado. Algo tenso, ligado al pasado que no terminaba de soltarla del todo. No quiso entrar en detalles, y yo no quise forzar. Esa noche no dormimos juntos. Me fui a casa con la excusa de que tenía que levantarme temprano. No hubo pelea, ni reproche. Solo una especie de pausa invisible. Como cuando la radio deja de emitir por unos segundos y no sabes si se cortó o si es parte del programa. Al día siguiente no hablamos. El mensaje quedó sin responder. La cama sin arrugar. Y el equilibrio que habíamos construido, de a poco, empezó a tambalear como si alguien, en silencio, hubiera movido un mueble sin avisar. Después de esa noche en que cada uno durmió en su casa, pasaron un par de días con los mensajes justos, las respuestas medidas. Nada explícito, pero se notaba que estábamos tanteando el terreno, como si una parte de lo nuestro hubiese retrocedido 2 pasos. Aún así, no hubo enojo. Solo prudencia. El viernes, volviendo del café, pasé por el mercado de las pulgas. Me gusta caminar por ahí aunque no compre nada. Hay algo en los objetos antiguos que me calma, como si contuvieran historias que no hace falta entender para que te hagan compañía. En uno de los puestos, vi una lámpara de escritorio de bronce, con pantalla verde opaca y el cable forrado en tela. Funcionaba. Lo probé. Pensé en ella enseguida. Se la llevé esa misma tarde. No dije nada. Toqué timbre y cuando abrió, le tendí la lámpara como quien ofrece algo sin pedir nada a cambio. Sonrió. La conectamos en su escritorio, junto a un cuaderno abierto con notas médicas. Me da ganas de escribir cosas que no tengan que ver con síntomas, dijo, tocando la base como si fuera una reliquia. Ese fin de semana, me propuso ir a Tigre. Sin planes. Solo remar un rato, tomar mate y no hablar de nada importante. Me pareció perfecto. Nos tomamos el tren el sábado temprano. El viaje fue tranquilo, con los árboles corriendo detrás de la ventana como si nos empujaran hacia otro tiempo. Al llegar, alquilamos un kayak doble. Ella se sentó adelante, yo atrás. El agua del delta tenía ese tono verde espeso, y el silencio era distinto al de la ciudad. Más ancho. Más honesto. Nos reímos mucho. Lucía no era torpe, pero tampoco experta. El remo le salpicaba la espalda con gotas frías cada tanto, y yo aprovechaba para hacerme el ofendido, lo que la hacía reír más. Nos mojamos sin querer y terminamos tirados en un muelle desierto, secándonos al sol. En un momento, mientras cebábamos mate, me dijo que a veces sueña con irse a vivir al sur. A Esquel. Que se imagina una casa baja, con ventanales grandes y un perro viejo durmiendo frente a la estufa. Lo dijo como si lo hubiera ensayado muchas veces. Yo no respondí enseguida. Me quedé mirándola, con el mate entre las manos, como si ya la siguiera. Esa noche, en la cabaña que habíamos alquilado, no hubo apuro. Compartimos la cena en silencio, y después nos acostamos sin plan, sin urgencia. Hicimos el amor como si todo ya estuviera dicho, como si el cuerpo pudiera traducir lo que las palabras todavía no se animan. La calma fue tan profunda que casi no nos dimos cuenta del paso del tiempo. Dormimos abrazados, sin sobresaltos, sin promesas. Al volver, mientras tomábamos el tren de regreso, le pregunté si esto que teníamos era algo serio. Lucía me miró largo rato antes de responder. No sé. Pero es real. Asentí. Eso me alcanza. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque por fin, las preguntas no daban miedo. Y las respuestas podían esperar. Fue una mañana distinta desde el principio.
Lucía llegó al café media hora antes de que abriéramos. Tocó el vidrio con suavidad y yo le abrí sin decir nada. No traía su cartera habitual ni el abrigo gris. Llevaba una campera liviana y el pelo suelto, más despeinada que de costumbre. ¿Podemos hablar un segundo?, dijo, sin rodeos. Nos sentamos en una de las mesas del fondo, esa que da al patio interno donde a veces se posa algún zorzal. Lucía apoyó las manos sobre la mesa y las mantuvo juntas, como si sujetara algo invisible. Me ofrecieron un puesto en Bariloche. Es un contrato por un año, en un centro de salud nuevo. Es algo que quiero hacer desde hace tiempo. Lo dijo así, directo. Sin adornos ni explicaciones innecesarias. Sentí el golpe seco en el pecho. Como si el piso se inclinara apenas, lo justo para que te desestabilices pero no llegues a caerte. Entonces tenés que hacerlo, dije, mascando una bronca que no era contra ella, sino contra la parte de la vida que no se negocia. No hubo reproches. Ni planteos. Ella no prometió nada, y yo no le pedí nada. Solo supimos, en ese momento, que lo que habíamos construido no tenía lugar en lo definitivo. Que era de esos vínculos que se viven en presente, sin garantía de futuro. La semana siguiente la pasamos juntos, pero sin hablar del tema. No hicimos planes, no discutimos opciones. Cocinamos, paseamos por Parque Chacabuco, vimos una película vieja en su casa sin prestarle mucha atención. Cada gesto tenía un peso nuevo, una fragilidad que no se nombraba pero se sentía. Era como caminar sobre hielo fino sin mirar abajo. El viernes, antes de irse a Aeroparque, fuimos a tomar un último café, aunque sabíamos que no era uno más. Yo llevaba el libro de Idea Vilariño en la mochila, como quien lleva un talismán. En la sala de embarque, me abrazó largo. Fue un abrazo sereno, sin lágrimas, sin desesperación. Me apoyó la boca en el oído y dijo: esto no es un cierre. Es un punto y coma. Asentí, aunque no pude sonreír. La vi pasar el control, caminar con esa elegancia sin esfuerzo que siempre tuvo. Cuando la puerta automática se cerró detrás de ella, me quedé un rato parado, con el corazón haciendo ruido de fondo, como una pava a punto de hervir. No supe si volvería. No pregunté si había lugar para mí en esa nueva vida. No era ese tipo de historia. Esa noche, al llegar a casa, saqué el libro de la mochila y lo dejé sobre la mesa. Lo abrí en la página subrayada y lo leí en voz alta: estoy sola y es de noche. Y aunque esta vez no esperaba respuesta, me dormí pensando que tal vez, en algún rincón de Bariloche, alguien también leía esas palabras. Tal vez. Después de su partida, el café cambió de forma sin que nadie más lo notara. Empecé a abrir media hora antes, aunque nadie me lo pidiera. Me gustaba llegar cuando todavía estaba oscuro, prender las luces de a poco, moler los primeros granos en silencio. Era como un ritual nuevo, una manera de ordenar el día antes de que entrara el mundo. Redecoré el local con luces cálidas y una lista de música nueva. Casi todo Charly García, pero del Charly sereno, ese de Yendo de la cama al living o Adela en el carrusel. Canciones que acompañan sin invadir. Que entienden. Una mañana, entre pedidos y cucharitas mojadas, encontré una servilleta con un dibujo a lápiz, un mate humeante y una frase abajo que decía: para los que siguen, incluso cuando no saben hacia dónde. No tenía firma, pero me hizo sonreír. La pegué en la pared de corcho, entre fotos de clientes y postales viejas. Empecé a escribir frases en servilletas. Al principio eran pensamientos sueltos, sin intención. Algo como: hay silencios que abrigan, o lo real no siempre grita. Las dejaba en una caja de madera junto al azúcar. Una clienta se llevó una. Volvió al otro día y pidió otra. Así nació Poesía con Café. No le puse mi nombre a los textos. No hacía falta. La gente empezó a preguntar si podían dejar sus propias frases también. En menos de un mes, la caja estaba llena. Una red de voces silenciosas que hablaban entre sí sin conocerse. Como si el café se hubiera convertido en una estación de paso para sentimientos que no encontraban lugar en otra parte. Una tarde, ya con las sillas levantadas, encontré una servilleta sobre la mesa donde solía sentarse Lucía. Estaba doblada en dos, con una letra que reconocí al instante. No decía mucho, apenas 3 palabras: sigo leyendo.
Me quedé quieto un rato, con la servilleta en la mano. No había fecha. No había forma de saber si era realmente de ella. Podía ser casualidad. Podía no ser nada. Pero la guardé igual. Esa noche, escribí en mi diario, uno que había empezado después de aquel viaje a Tigre y que, sin darme cuenta, ya ocupaba 3 cuadernos. Lo verdadero no siempre se queda. Pero tampoco se va del todo. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara de escritorio, la misma que le había regalado y que ella me devolvió por correo semanas después, con una nota que decía, para que sigas iluminando temprano, y me fui a dormir con la sensación de que algo seguía vivo. Tal vez no ella. Tal vez no nosotros. Pero sí algo más profundo. Un modo de mirar. Un gesto prendido. Una forma de cuidar que no se olvida. Y eso, de algún modo, también es estar acompañado. Aunque no haya nadie del otro lado de la mesa. Aunque el jarrito esté vacío. Aunque el viento en la calle de Colegiales ya no traiga su perfume. A veces, las historias no terminan. Solo se transforman en cosas pequeñas. Como una servilleta. O una canción de Charlie. O una lámpara encendida un rato antes del amanecer.